versículo número 8. Sí, verso número 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Versículo número 10, por favor, léalo. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Todos el versículo número 12. Y ella respondió: vive Jehová Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Hagamos una breve oración. Amén. Para poner esta enseñanza en las manos de nuestro amado Espíritu Santo. Señor, gracias en este momento por la oportunidad que nos brindas de poder estar, Padre, con la bendición y la dicha de podernos congregar en esta tu casa de oración. Señor, sabemos que usted tiene hoy una palabra para mi vida, para mi alma, para mi corazón. Ayúdame, oh Dios, a poder entender esta palabra. Ayúdame, oh Señor amado, a poder ver a través del texto que vamos, Señor amado, pues a estudiar y a meditar, para que Él pueda trasladar, Señor amado, toda esa bendición a mi corazón, a mi alma. Permíteme, Señor, también que mi mente pueda estar inmersa, tal cual como lo anhelo y lo deseo, en el estudio de esta noche. Toma todo lo que me intranquiliza. Toma, Señor amado, todo lo que me perturba, todo lo que me pueda distraer. Es por eso, Señor, que necesito que tú tomes en este tiempo, Señor, todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, para que lo podamos, Señor, juntamente con tu pueblo, Padre, sujetar a Cristo Jesús. Padre, sé y reconozco que no solo de pan puede vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de tu corazón, de tu boca. Señor, sé tú mi alimento y permíteme, oh Rey, disfrutar en esta preciosa y poderosa noche de tu santa y perfecta voluntad a través de la Biblia. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuánto le podemos dar una fuerte ofrenda de aleluya? Bien, mi amado, si cuando vamos al texto bíblico, si debemos de recordar dentro del estudio del libro de los Reyes, que el Señor levantó en el reinado de un hombre perverso, ¿sí?, llamado Acab, levantó a un profeta llamado Elías, la cual era de la región de Tisbit. Este hombre llamado llevó un mensaje muy, muy importante al rey, pero al mismo tiempo muy perturbador. Este hombre, hablando del profeta, le hizo saber al rey de que no llovería más sobre todo el territorio del reino del norte, sobre todo el reino del norte, en el cual gobernaba el rey Acab. La sentencia que se le dio a ese rey fue justamente porque este hombre, hablando del rey, estaba entregado por completo a la idolatría, juntamente con todo lo que eso implicaba. Se había adicionalmente este rey casado con una mujer pagana que pertenecía a la región de Sidón, y con ella prácticamente se hizo una fórmula perfecta para traer el caos en el reinado del norte.
idolatría, paganismo, prostitución, sin corrupción de una u otra forma, era el distintivo de toda la nación de Israel en el norte. Dios, bajo ese escenario, envía al profeta y le manda la sentencia. Y una vez que el Señor le proporciona el mensaje a este rey perverso, Dios mismo le dice que vaya y se refugie en un lugar llamado el arroyo de Querib. En ese arroyo Dios le promete a su profeta de que lo va a guardar, de que lo va a sustentar, que no va a permitir que durante un tiempo no pase hambre ni sed. Dios dio allí una ordenanza de poderlo sustentar a él, ¿sí? Inclusive usando cuervos que le traerían carne tanto por la mañana como por la tarde. Y así pasó. Sí, allí posiblemente, mi amado, vivió el profeta por un largo tiempo. Sí, recordando de que esta sequía, mi amado, duraría alrededor de 3 años y medio. Pero una vez que el agua obviamente dejara de fluir por las nubes, y también, mi amado, las vertientes de las aguas por mandato divino comenzaron también a secarse. Y el profeta que tenía, por lo menos para el sustento de cada día, con el pasar del tiempo, notó que ese pequeño arroyo también comenzó a secarse hasta el punto de ver que ya no había absolutamente nada que tomar. ¿Qué tan grave habrá sido esta sequía? Que todos los moradores de la tierra, sobre todo en el norte, comenzaron a ver tremendos estragos, y el hambre, la inanición, mi amado, comenzó a hacer su efecto. Ya no había que comer, ya no había sembrados, ya no había, mi amado hermano, alimento, porque Dios había cerrado los cielos como bronce. Nada, sí, amado, caía del cielo. Solo, si diríamos, los fuertes rayos solares que calcinaban el terreno. La tierra posiblemente cuarteada, y el profeta comenzó a sentir también el estrago de esa gran sequía. En ese preciso momento es cuando en el verso número 8 del libro de Reyes, capítulo 17, Dios, antes de que su profeta colapse, le da una palabra. Y le dice el Señor a su siervo: quiero que vayas a una región, que se llama Sarepta en el país, o en la provincia de Sidón, porque le he dado orden, dice el Señor allí. Versículo número 9. Si le he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente. Mi amado, todo el país estaba ya, a la verdad, sufriendo los estragos. Pero Dios, de manera providencial, mi amado, tal cual como se lee en el verso número 9, dice que Él había puesto en el corazón de una mujer viuda poder, mi amado, extenderle la mano para poder proveerle a la necesidad del profeta. Mi amado hermano, esto era algo muy difícil de poder procesar, era muy difícil de poder aceptar, pero el profeta no cuestiona a Dios, ya que si alguien a la verdad necesita de sustento, es una mujer que ha perdido justamente al hombre que le ampara, que le favorece, que le provee. Ella es una viuda. Y por lo general, las viudas casi siempre, no en todos los casos, se la relacionaba también como con los huérfanos, es decir, personas desprovistas y necesitadas de todo. Pero el profeta, mi amado, escucha a Dios y hace lo que Dios le dice. Sale de la región del arroyo del Querib y se direcciona prácticamente para poderse encontrar allá casi al extremo norte de Israel, casi en los límites, en Sarepta. Y allí, mi amado, el profeta extiende su caminata, claro, de primera mano fue al arroyo de Querib para huir de la presencia del rey, a fin de que éste no pueda ser encontrado. Y luego, obviamente, se moverá de allí hacia Sarepta para poder, obviamente, ser también sustentado, ya que el hambre también lo había alcanzado. Verso número 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó, dice la Escritura, ¿a dónde, mi amado?
sí, llegó a la puerta, sí, de la ciudad. Versículo 10 estamos. He aquí una mujer viuda que estaba allí, dice la Escritura, recogiendo leña. Amado, si alguien en casa tenía este tipo de labores o este tipo, diríamos, de trabajos, eran las mujeres de un hogar. Ellas eran, de hecho, mi amado, las que por costumbre y tradición tenían que encargarse de la provisión, sobre todo, sí, ojo con esto, del agua, sí, y posiblemente de los alimentos. Ellas tenían que salir o enviar a sus hijos o a sus hijas para que sean ellas las que provean, sí, el agua, sobre todo dentro de la cocina propiamente de una casa. Llamado, para el hombre esta no era una tarea impuesta, pero para la mujer sí. Si también hagamos un poquito de énfasis en que la cultura propiamente, sí, del pueblo de Israel sí tenía un remarcado machismo. La mujer, llamado, muy sumisamente, diríamos que aceptaba este rol como parte de su desempeño o su función en el matrimonio judío, o en este caso oriental. Mi amado, esta viuda no era una viuda israelita. Quiero dejar esto muy en claro. Esta viuda no era una viuda que perteneciera a alguna de las tribus de Israel. Esta zona de Sarepta estaba ya prácticamente en la zona fronteriza norte. Es como decirle a alguien que vaya a Huaquillas. Sí, pasando ya prácticamente el puente para poder, llamado, sí, diríamos, sí, ingresar a otro estado, a otro país. Pero Dios le place, mi amado, a Dios le place, sin poder decirle al profeta que vaya a una casa prácticamente extranjera. De esto hay registro bíblico, no es solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. Cuando yo voy a la Escritura, y ven conmigo por favor, acompáñame, quisiera que vengas al Evangelio de Lucas, capítulo número 4, verso 25. En adelante, Jesús, mi amado, nos dará esta información. Mira lo que nos dice el Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo número 4. ¿Lo tienen? Lucas, capítulo número 4, versículo número 25 al verso número 26. Jesús, si por el contexto está haciendo alusión de que no hay profeta que no pueda ser reconocido en su propia tierra o en su propio país. Entonces Jesús tomará como referencia la experiencia que tiene Elías con esta viuda para poder de una u otra forma dejar esas palabras de las que le acabo de mencionar bien establecidas delante de su propia nación, haciendo también ver que Jesús, siendo de ahí, no era reconocido como profeta. Ahora, y dice, verso 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de ¿quién? En los días de Elías. Ya me imagino que sí. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas, ojo con esta última parte, a ninguna de esas viudas, por decirlo así, fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Amén. En Sarepta de Sidón, es decir, a una nación extranjera o a un punto de una nación extranjera. De esa forma, el profeta se mueve en fe y él determina en su corazón que esto que se le ha dicho, así será. Ya en el versículo número 10, llamado, dice pues el Señor, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo, ¿qué cosa? Recogiendo leña. Ahora, me imagino, mi amado, que si algo había en ese entonces, si eran árboles completamente secos.
Me imagino, porque el agua no había. Y usted sabe muy bien que ya de por sí un invierno seco, ¿cómo dejan los plantíos? ¿Cómo dejan a los árboles? Así como las ramitas que tenemos aquí abajo en la iglesia. Totalmente secas y resquebradizas. Entonces, mi amado, esta mujer está haciendo lo poco o nada que puede en la que ella puede ocuparse. Y dice la escritura: te ruego que me traigas, le dice él, sí, a esta mujer que la ve que recoge leña. Dice aquí, él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ahora, el profeta pone a prueba si la palabra que se le ha dado de Dios. Ojo con esto. El profeta pone a prueba, si pone a prueba la palabra que de Dios le ha sido dada. ¿Por qué digo esto, mi amado? Porque el profeta, obviamente, que avanza hasta Sarepta de Sidón, sabe él, mi amado, que Dios ha puesto en el corazón de una viuda el sustentarlo. La pregunta era: ¿cuál viuda? A ver, ¿cuál viuda? ¿Qué viuda es la que va a llevar a cabo la orden que Dios ha dado? Entendiendo que Elías sabe que Dios ha tocado a alguien, pero él no sabe quién es. A él no se le dice posiblemente como se le reveló en el Nuevo Testamento, allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, respecto de un hombre llamado Ananías, cuando se le dice que Saulo está orando y que está clamando porque ha visto en visión que hay alguien que le va a poner la mano, y ahí el Señor le revela casi que todo, digamos así, todo el proceso de inicio a fin. Es bueno moverse, digo yo, cuando las cosas de Dios son totalmente reveladas. Ahí es fácil, ahí no hay cómo perderse. Pero ¿qué hay cuando Dios te dice: levántate y anda, que yo te mostraré el asunto? ¿A dónde me voy? Entonces, ese tipo, mi amado, de palabras o de mensaje divino puede llegar a ser cuestionado por cualquiera. Alguien inclusive podría decir: no, a mí el Señor tiene que decirme todo el plan para poder moverme. Si no me lo revela, eso no es de Dios. Y a veces, mi amado, el plan de Dios no es que viene, diríamos, de la A a la Z. A veces Dios simplemente nos dice la A y en el camino nos va mostrando la B, la C, la D, la E, así. En el caminar, el profeta pone a prueba si la palabra que Dios le da. ¿Cómo lo hace? Obviamente provocando. Sí, esto es importante, interesante de hecho también. Dios, si el profeta provoca, si a través de la palabra, si la situación es o no conforme a lo que Dios ha dispuesto. Y allí él prueba la generosidad, en este caso en particular, diciéndole a esa completa extranjera, pero también viuda, porque él sabe, mi amado, ojo con esto, él sabe, de acuerdo a lo que se le dice en el verso 9, que debe de ser una viuda. No puede ser una mujer cualquiera. Tiene que ser una mujer necesitada, una mujer que no tiene la cobertura de su esposo. ¿Cuál es la intención de darle este referente de parte de Dios a Elías? Para que sea Elías entendiendo de que Dios se va a encargar del sustento. Amén. Dios va a ser el que va a proveer, no la mujer, ni mucho menos el profeta, es Dios. Ahora, personas viudas, obviamente, o mujeres viudas, eran identificadas de acuerdo a la época, más allá de lo que se pueda ver en la gráfica, sí, por su atuendo de color totalmente negro. Una mujer en viudez, por lo general, llevaba luto de manera permanente. Permanente. Es decir, que sus vestidos de colores grises, u opacos, o negros, o oscuros, eran el distintivo de manifestarle a la sociedad en aquel entonces, mi amado, de que alguien había enviudado. Entonces, esta mujer, mi amado, tenía ropas de viudez, obviamente que sí. Y el profeta al verla dice: una viuda. Probemos, porque pudo haber sido otra. Y dice el Señor:
Versículo número 10, ya del punto medio para el final. Dice allí, y me dijo, te ruego que me traigas un poco de lo que no hay. ¿Qué cosa? Agua. Me encanta, ojo con esto, mi amado. Porque el profeta está probando, no a Dios, está probando ¿a quién? A la viuda. Para ver si ella es la que Dios ha puesto en su corazón el sustentarlo a él. Ya Dios dio la palabra, a él le tocaba obedecerla. Pero Dios se había reservado el cómo. El cómo lo iba a hacer. Y es el profeta el que trata de hacer uso, mi amado, también de la sabiduría que Dios nos da. Mi amado, nunca esperes de Dios para todos los casos que Dios sea dándote todo el plan, todo el mapa. A veces Dios te dará la mitad del mapa y a ti te tocará buscar la otra mitad. Y el profeta le dice a esta mujer, te ruego que me traigas un poco de agua, un vaso con agua. Obviamente que el profeta le está exigiendo, por decirlo de alguna forma, al solicitarle, le está poniendo en entredicho a ella. ¿Que me estás pidiendo qué? Si él escuchaba de ella, de entrada, una palabra de mezquindad, una palabra que se podría considerar como de renuencia, de seguro que el profeta hubiera dicho, no, tranquila, sigue nomás, Dios te bendiga. Y buscaba ¿qué cosa? A otra viuda. Y mi amado, la mujer en el versículo número 10 nos dice, si te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Verso número 11, y dice, mira la disposición, y yendo ella, es decir que ella ya se enfiló, ¿para qué? Para ir a casa a buscar un vaso de agua, posiblemente la poca que tenía. Mi amado, el profeta para a la mujer. Ahora, creo que es dicho nuestro y creo que puede ser un dicho de siempre. Un vaso de agua no se le niega a nadie. Así solemos decir nosotros, ¿verdad? Un vasito de agua no se le niega a nadie. ¿Verdad que es así? ¿Quién de ustedes está mojando con una manguera a la parte externa de su casa, tratando de limpiar o que alguien se acerca, vecina o regáleme agüita? ¿Quién de ustedes le niega un poquito de agua a alguien? Creo que nadie, ¿verdad? Entonces, el profeta, mi amado, como que reflexiona y dice, ¿y si no es? Porque agua todo el mundo puede beber agua. Y el profeta, mi amado, hace algo fuera de él. No se conforma. Él trata de poner al límite, ojo, al límite, ¿sí? Lo que de Dios él desea. Ver, ¿qué cosa? Que sea ella y no otra. Y ahí es donde él va a obtener total convicción de que es esa la mujer indicada. ¿Cuándo? Cuando él le dice a la viuda, ¿verdad? La detiene y dice ahí, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Y allí obviamente va a provocar, porque él quería que esto ocurra. ¿Sí? Él quería, ¿no?, tener la plena convicción de que esta mujer era la que Dios había tocado para que le pueda sustentar a él. Y dice la Biblia, versículo número 11, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también, ya que vas por agua, tráeme también un bocado de pan en tu mano. Si ya vas por algo, aprovecha el viaje y tráeme también pan. Claro, un poco, de atrevimiento por parte de este hombre. Que si bien es cierto, creo yo que en tiempos pasados la gente era por naturaleza más generosa, ¿verdad que es así? ¿Sí o no? Hasta cuando uno iba a la tienda, uno iba a comprar algo que la mamá lo mandaba y uno le decía al tiendero, deme la llama y te daban la llama. ¿Verdad? Ellos siempre ya tenían dispuesto su envase de vidrio para los que son de nuestro tiempo, ¿sí?
Los envases de vidrio destapaban su rosca ahí, ¿verdad? Y le daban a un puñado, le daban así. Así sea de caliente burrito. ¿Verdad que era así? ¿O me equivoco? Qué triste la juventud de ahora, porque ni el vuelto le quiere dar. Amado, y creo que esa generosidad que antes se veía a flor de piel, ¿verdad? Porque uno cuando pedía algo, cuando uno iba a comer, le ponía hasta un guineo, le regalaban a uno. Mi amado, en aquel entonces me imagino yo que este tipo de personas y de cultura también debieron haber manejado muchísimo el ser desprendidos a la hora de dar un servicio. Pero debemos de entender algo. Toda la tierra está pasando por una carestía terrible y tremenda. Amén. Por eso es que el antecedente bíblico menciona con bastante firmeza de que no había lluvia en la tierra. Y Jesús en el Nuevo Testamento remarca de que había un hambre por demás en toda la tierra. Claro, cuando hay, hasta uno bota el pan. ¿A cuánto se les ha hecho tieso el pan en la casa? Por no comerlo. Y usted dice, y ese pan no se lo han comido. Y usted en la funda lo que hace es tantearlo, le hace un nudo y ¿a dónde lo bota? El pobre agarra, se hace, lo deja que se haga más duro y lo raya. Y ya tiene panadura. ¿Verdad? Yo sé que de aquí usted va a la salida del mundo corriendo a la basura. ¡Saque ese mango! ¿Cierto o no? Dicen algunos. En vez de harina, hermano, ahí lo va domando. Después al último le va a dar la fórmula en vez de aceite. Bueno. Mi amado, el profeta va más allá y le dice, tráeme pan. Claro, ahí el profeta sabe, ¿sí? en todo su convicción de ser, él sabe que eso va a revelar si verdaderamente esta mujer es la que Dios ha tocado. Y la mujer no es que se niega, pero la mujer, llamado, sabe cómo o bajo qué circunstancia ella se encuentra. El profeta no lo sabe. Yo no sé, mi amado, pero si a ti el Señor te dice, anda a tal lugar porque he dado orden a una viuda que te dé de comer, yo inmediatamente, ¿qué pensaría? Vamos a ver si usted está metido en mi cabeza. Es una viuda con plata, hermano. Obvio, pues. Dice, el Señor me manda de una viuda ricachona. Por lo menos eso es lo que se podría por lógica sacar en limpio. Ha de ser una viuda rica, una viuda que tiene dinero, que tiene cuenta. Es decir, Señor, así manda, que no importa. Yo voy porque voy. Pero el problema era que Dios se había encargado de darle de todas las viudas a la más miserable. No porque no era dadivosa, sino porque vivía en miseria. Le había dado la ruta de llevarla donde la viuda más pobre de todas las viudas. ¿Sí? Tanta era la necesidad de ella, el profeta no lo sabía, que hasta ese día, la viuda tenía para poder dar de comer a su hijo. Hasta ese día ella había medido, mi amado, 3 años y medio de sequía. 3 años y medio. Imagínate que esto del paro dure 3 años. Usted mismo sale con paro yéndose a meter en el comisariato en el tiempo. Llamado, esta mujer ese día había ya establecido para ella y para su hijo, diciéndole, mijito, hoy voy a salir a coger unos palitos por él, porque palos es bastante. Sí, esto está seco, no hay comida, no hay nada, así que comemos esto y nos dejamos morir. Hasta ahí llegamos. No hay más en toda la región de Serena.
Y llega el profeta y le dice: dame un vaso de agua y dame un bocado de pan. Recordando que panadería en ese entonces no había. Y ella responde, y mira cómo lo hace. Ella no es, por decirlo de alguna forma, cristiana, pero ella sí sabe que el siervo de Dios lo es, porque viene de la región de Israel. Así como cuando esa mujer que se hizo pasar por, no digo viuda, pero como por una mujer sin marido, le dice allí en el pozo a Jesús respecto de la procedencia de Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua, que soy samaritana? Algo muy parecido en el encuentro. O sea, su vestuario, su forma de verse, su forma de ser reconocido, mi amado, porque no hace mucho tiempo Dios había entregado a toda la región de Canaán en las manos de Israel. Ella, mi amado, sabe que este hombre viene de ese sector y atribuye que el Dios de él es quien, el más que reconocido Jehová de los ejércitos. Y es ella la que le dice: vive Jehová, no mío, tuyo, tu Dios. Vive Jehová, tu Dios. Eso demuestra que ella no es copartícipe de la fe de Elías. Que no tengo, ojo, él le pide pan y ella le dice: pan no tengo. ¿Cierto o falso? Muy cierto, ella no tenía pan. ¿Preparado? No tengo pan cocido, solamente un puñado. Ojo con esto, ¿cuánto puede entrar en un puñado? La mano de una mujer es más pequeña que la de un hombre. Empecemos por ahí, ¿verdad? Empecemos por ahí. ¿Cuánto a usted le puede entrar en su mano de mujer? Un puñado, ahí, y eso cerrando la mano, porque es un puño, cerrando la mano. ¿Cuánto? Unas 2 o 3 cucharadas de harina. Bueno, mujer con mano grande, un cuarto. Vamos a ir. ¿Cuántas tortillitas te pueden salir de eso? 2 y bien pequeñas. La mujer, mi amado, se pone franca con el profeta. ¿Y sabes qué? Pan no tengo. Y si algo tengo en casa es harina. Pero no una tinaja, no un quintal, un puñado. Y dice la Escritura: y un poco de aceite en una vasija. Y ahora que tú has venido a mí a preguntarme por él, para que te atienda, yo estaba recogiendo 2, ¿qué dice ahí? Estaba recogiendo 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ahí, hasta ahí es todo cuanto hay. Si has venido bajo esa connotación de querer sacar algo de mí, pues debes de saber que esta es mi realidad. Como cuando de pronto a alguien le quiere robar y uno dice: ñaño, me matas ahorita hasta por 1 centavo, porque no tengo. Y cuando no hay. ¿Quién de ustedes ha pasado esa temporada? Y usted podría decir: Dios ha fallado, porque la Biblia dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero ¿cuántos han pasado de que han rebuscado en casa, en la cocina, y no hay? Y realmente no hay. Donde cuando usted, amado, abre ahí, por ahí, su alacena, su mesón debajo, ve y dice: no hay. No hay arroz. Por lo general, si ya hay arroz, ya algo se hace.
así sea con queso por ahí o paso un huevo, así un lujo con un huevo. Hoy que ahora los TikTok andan, pero que parecen metralletas, amado, la gente. Estoy comiendo el plato más caro de mi vida. Arroz con huevo y ensalada. Tomate está caro, la zanahoria está caro, todo está caro. Mi amado, y claro, cuando no hay, toca de una u otra forma, por ahí como para decir que comió, si fuera posible, una vez en el día. Una vez, como para decir, no, gracias Señor porque hubo arroz seco. ¿Cuánto han comido arroz seco? Y por ahí muchas veces no tengo un guineito que me regale y arroz con guineo. Es el éxito. Se ha comido, ¿verdad? Un arroz con un maduro nada más así, ¿verdad? No se llena, pero por lo menos se satisface. Y de ahí, claro, un padre, una madre, y mañana, bueno, veamos qué pasa mañana. Hoy comimos, mañana veremos qué hay. Y punto, no hay ni para qué atormentarse. Cada día, dice la Biblia, trae o conlleva su propio afán. ¿Sí? La mujer se sinceriza y me dice, no hay, no tengo. Si me lo hubiera dicho a mí, yo digo, Señor, pórtate serio. ¿Cómo me vas a llevar a esta casa? Aquí lo único que hay es lástima. Y me dices que es ella la que me va a sustentar a mí. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De dónde? Ella necesitaría más bien ser sustentada. Pero el profeta fue el que se puso la soga al cuello. ¿Por qué? Porque él mismo quiso, ¿qué cosa? Él mismo quiso poner a prueba la palabra que Dios le da. Él no tenía necesidad de pedirle agua. Él no tenía necesidad de pedirle pan. Él tenía de Dios una palabra y tenía que cumplirla. Tal cual como la cumplió Pedro cuando Jesús le dijo, anda a tal lugar y dile al dueño del burrito que el Señor lo necesita. En ese sentido, los discípulos fueron e hicieron al pie de la letra lo que el Señor les había dicho. Al pie de la letra. Claro, yo no me imagino que de pronto en la mente, ¿y si no nos quiere dar el burro? Y si no es ese burro, y si es otro el burro. Y si los burros somos nosotros por no obedecer al Señor. No. El conflicto, si había conflicto era interno, pero la Biblia no registra que ellos hayan. Y fueron tan obedientes como nunca, fueron tan obedientes que la Escritura dice que ellos se acercaron donde está el burrito y como dueños lo desataron. Y como dueños se lo estaban llevando. Y en ese trajín salió el dueño. ¡Ey, el burro! El Señor lo necesita. Ah, ya, sí, lleva. Y se lo llevaron. Cosas que solo en Dios tienen sentido. Solo en Dios, mi amado hermano, cuando se le ve y no se le cuestiona. Solo en Dios tiene sentido. Amado, y ahí está el profeta. Yo me imagino que tragó hueso. Claro, él había detonado esto. Ahora él tenía que creerle también a Dios. Mi amado, yo sé que es fácil ver textos de promesas de Dios para ti, pero lo más difícil no es verlas, ni leerlas, sino aceptarlas, creerlas. Por muy, en cuanto al escenario, por muy contrario se vea lo que tienes por delante. Y ahí, mi amado, dice el Señor, versículo número 3. Elías
le dijo a la viuda: no tengas temor. Siempre este será un denominador común en casi todos los, digamos así, los retos o los desafíos en los que Dios te pone. No tengas temor. Hermano, ¿y ahora qué vamos a hacer? No tengas, ¿qué cosa? No tengas temor. Hermano, pero ya no va a entrar la comida. No tengas temor. ¿Me van a dejar, hermano? No tengas temor. No tengas temor, le dice el Señor. Ve. Ojo, con esto Él pone a prueba ahora. Ya no su fe. Él sabe que es ella. ¿Ve? Él sabe que es ella. Si algo Dios hizo con Elías, fue algo muy semejante como lo que Dios hizo con Samuel, el profeta Samuel. Dios no dejó caer sus palabras en tierra. Es decir, Dios no dejó avergonzado, ¿sí?, a la palabra de sus hijos. Dijo: ven, ¿tienes agua? Sí, sí tengo. Pan no tiene, ¿verdad? No, no tengo. Tengo un puñado de perfecto. Ve, haz como has dicho, es decir, haz lo que pensabas hacer. Coger el puñadito de harina con aceite y hacer la tortilla, pero hazme a mí primero. Y si usted me lo dice a mí, un varón come más que un niño y más que una mujer. ¿Qué podía salir de un puñado? En pocas palabras, el profeta le estaba diciendo no solamente que se lo haga él primero, sino que se lo dé todo. Porque a la verdad, hermano, una sola tortilla de las grandes no trae nada, de un bocado se la absorbe, ¿verdad? La mujer te protege y dice: toda la mañana haciendo el paquete se lo trae en 5 minutos. 5 horas en esa cocina. Por lo menos mastiquen, saboreen. Solo piensan bien en llenarse. Y apenas comen, ¿y cómo vamos a hacer en la tarde? Mi amado, el profeta se fue de largo. Le dice: quiero que hagas lo que me dijiste, pero ojo, a mí primero. Hazme a mí primero. De hecho, una pequeña cocida de debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Es decir, ni siquiera le da la oportunidad de que ella diga: pero mi hijo está con hambre. Sí, yo sé que está con hambre. Pero yo también creo que tengo hambre. Sí, yo sé, pero no. Vas y cocinas solo para mí. Primero me atiendes a mí. ¿Por qué el profeta hace esto? Creo yo que por 2 razones esenciales. La primera, dar lugar, mi amado, prioridad. Y segundo, que la mujer aprenda, ojo, a reconocer al Dios del profeta. Primero, prioridad. La mujer no sabía que al atender al profeta era a Dios a quien servía. Así como cuando Dios le dijo a Moisés: mira, Moisés, tú para Faraón eres Dios. Así se lo dijo: tú para Faraón eres Dios y tu hermano es tu profeta. Dios no me va a ver a mí. Dios, si le decía a Moisés: Faraón va a ver a Dios en ti, tú eres Dios para él. De una forma práctica, mi amado, Elías representaba al Señor en ese momento. Para la casa de una mujer que era incrédula. A veces mucha gente, yo oigo por ahí, mal visto, la verdad, para mí, para mi forma de verlo, muy mal visto. A veces mucha gente, en el afán de querer, no sé si llenar iglesias,
o a veces en el afán de querer impactar a las naciones o a las masas, dice, no importa en quién creas, no importa si eres católico, si eres evangélico, si eres testigo de Jehová, si eres musulmán, no importa, ven, este lugar te recibe, este lugar es llamado. Si bien es cierto, se oye bonito y pareciera ser que es un lugar ecuménico donde se alberga a las masas sin importar que puedan creer, sí importa en qué cree la gente. Claro que importa, porque lo que recibirán, mi amado, si acaso Dios desea darles algo, ellos le agradecerán a su propio Dios. Claro que importa. Porque si alguien viene creyendo en Satanás, un brujo por ejemplo, y recibe algo, él seguirá adorando y alabando y agradeciendo así al mismo infierno por lo que ha recibido. Claro que importa. El hombre debe de saber, mi amado, que no es cualquiera el que le va a recibir. Es el único Dios que lo creó y que está dispuesto a extenderle misericordia si se arrepintiere del camino que él ha decidido creer. El hombre sí debe de reconocer en su corazón que ha de venir a Dios, claro, creyendo o amañado de muchas cosas, pero creyendo que hay alguien que puede mostrarle la única verdad y el único camino. Una cosa es por apertura, pero otra cosa ya es por convicción. Por apertura usted puede hacer amigo hasta del diablo, en el buen sentido de la palabra. Es decir, en alguien que es como diablo, que vive desbaratado, que no tiene ley. Usted necesita conocer al que rige el corazón y la ley del hombre. Y usted puede aceptarlo, en el sentido de que puede conversar con él, puede compartir con él, pero haciendo notorio de que él tiene que abandonar su creencia, su mal caminar, para venir al único camino, al único intermediario entre Dios y el hombre, Jesucristo. Amén. ¿En quién habrá creído la viuda? Bueno, en dioses paganos. Era de Sidón. ¿En quién habrá tenido su fe? En el dios pagano propiamente de la región. Y la única forma de que esta mujer pueda ver a alguien que no conoce es llevándola para que pueda comprobar, tal cual como lo dijo el Señor en los evangelios, bueno, en las cartas de Pablo, que el evangelio no solamente es palabra, sino que es poder de Dios para salvación. Amén. Y es ahí, insisto, estos dos aspectos. Primero, prioridad. A mí primero. A él primero. Puede ser que estés atravesando una gran necesidad. Pero recuerda que más allá de la necesidad que puedas estar pasando, Dios ha prometido estar contigo como un matrimonio, en las buenas y en las malas. En las buenas posiblemente, hablando en términos ya materiales, de la abundancia, no hay problema de ser fiel con Dios. No hay problema. Digo yo, para un buen cristiano, un buen, y perdone si le doy el ámbito material o recurso, de recurso físico, pero es la única forma en la que se ilustra mejor la enseñanza. Diríamos que no sería problema poder ser fiel con el diezmo cuando tengo el sueldo holgado. Ahí no hay problema, todo el mundo podría llegar a firmar. Lo triste sería seguirlo haciendo cuando de sopetón me viene o un descuento o una situación que se sale de mi presupuesto, que como lo puede ser una enfermedad, y he ocupado más del 50% del sueldo para atender la necesidad de la salud. Ahí es donde yo digo, Señor, ¿diezmo o no diezmo? ¿Doy o no doy? ¿Aguanto o no aguanto el sobre? ¿Pongo
¿qué se tiene acá adentro? ¿Qué es la prioridad de tu vida? Mi amado, insisto, fácil es en la holgura ser fiel. En la abundancia, ¿quién lo regala? Ay, hermano, dan 30 por $1 dándole la naranja. El otro día fue a comprar un hermano y me dijo, hermano, dando 10 por $1, yo no compré. ¿Verdad? 13, ¿no? Ya se ahorita se le ocurrió. Yo no quería decir. Mi querido hermano, es evidente de que cuando hay escasez, hasta el más generoso se aprieta. Y es en ese preciso momento donde Dios, para poder ver en nuestro corazón qué hay, Dios dice, a mí primero. Y el diezmo, déjalo al último, dice el hombre, al último déjalo. La mujer más consciente dice, oye, primero, ¿qué le dice la esposa al marido? Primero saca el diezmo, hijo. Pero mi amor, que no va a alcanzar. Porque es ella la que por lo general cree que en el poder del Señor Él seguirá proveyendo para el resto que falta. El hombre es más lógico, el hombre es más objetivo, el hombre dice, no alcanza, si yo ya saqué la cuenta, mira, ve, aquí mira, 5 más 10 más 10, mira, no alcanza. Y ella le podría decir, yo sé que no alcanza según tu cuenta, pero según la cuenta de Dios va a sobrar. Va a sobrar. Créele a Dios, dale a Él primero. Aleluya. ¿Qué dices tú? No alcanza, no hay. Estamos en rojo. Y el profeta le dijo a la viuda, a mí primero. Segundo, la viuda tenía, mi amado, que conocer a Dios. Ella bien lo supo decir al inicio de esta faceta. ¿Qué le dijo? Jehová tu Dios no es mío. Qué bueno es ver a través de este pasaje bíblico que donde va un hijo de Dios hace conocer a Dios. Creo que es una responsabilidad que tú y yo debemos de practicar. Donde va un hijo de Dios a un lugar donde no conocen del Señor, nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Cuál? Dar a conocer a Dios. Sea por palabra o sea por acción de esa palabra. Usted tiene una obligación, mi amado, de ser luz en medio de las tinieblas. A veces usted mismo dice, uy, hay donde mis parientes que voy a ir, uy, eso es el diablo, ellos son tremendos. Perfecto, vaya y haga conocer a Dios. Haga conocer a Dios. Por lo menos que ellos tengan presente de que usted les ha llevado de Dios algo. Una palabra. Han hecho ver a través de sus vidas un testimonio para que ellos por lo menos puedan decir, no, él sí es cristiano. De eso se encargará Elías. Y dice el Señor, versículo número 3, en la parte final, dice, hazme a mí primero. A mí primero. Hazme una pequeña torta cocida, mira que le dan la instrucción, ¿ah? ¿Debajo de qué? De la ceniza. Y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Aquí hay una poderosa enseñanza. No solamente que tenía que hacérselo a él primero, sino que tenía que hacérselo como el profeta le había dicho que lo haga. Cuidado, mi amado. Está bien, ya. O sea, se pasa, saca por el 10, vale, ya, ahí está. Dios también ha dado parámetros para traerle a Él primero, no como te da la gana. Dios también ha puesto una forma, un método para traérselo primero a Él. Imagínate que venga tu marido, que de pronto está enemistado contigo como esposa, por
una razón. No vive contigo, pero tú sabes que él tiene que pasar de la manutención. Y él agarre, déjame agarrar algo por acá. Disculpe si hago esto con un sobrecito de diezmo. Para la ilustración está bien. Digo, toma, ahí está la plata del muchacho, trae. Y se va. ¿Te dio lo que corresponde? Sí. ¿Cómo te la dio? ¿Cómo te la dio? ¿Acaso no te humilló al hacer en la casa? Pero un joven era. Gracias, señor. Déjelo otra vez. No. Para que lo levante el otro muchacho. La cosa no es solo darlo, amado hermano. Es con qué corazón lo vas a hacer. Y Dios también ha puesto parámetros. Dios ama, dice la Biblia, al dador. ¿Cuánto dan el tiempo? O se pinta la sonrisa. Uy, la mujer codeando. Ríe. O afloja y luego lo aprieta así. Hermano, la Biblia dice que no lo podemos dar bajo dos connotaciones. No se puede dar cuando hay necesidad. Esperando obviamente de lo que doy, hacer un trueque con Dios. Señor, te di mando, ¿sabe qué no tengo? Te di mando. Ya sabe, no me tengo carpeta el lunes. Que iba el 10. Mi hijo está enfermo, señora. Tengo que comprar. Así que ya sabe. Señor, me dejó mi marido. Voy a diezmar. Así que me lo traes. Hay otra que dice, mejor llévatelo más lejos. Y lo pone igual. Hermano, ni tampoco va a lo otro. No se lo puede dar con dolor. Con ese pesar del alma, que posiblemente el amado de pronto llorando internamente, ay Señor, ahí está el diezmo, ay, pero tú sabes que yo te amo, ay, ya. Y otra vez mete la mano en la frente, ay, no lo sabe. Mi amado, el profeta le dijo, lo haces, y ojo, lo haces como a mí me gusta que me lo prepare. Esa es la idea. Hazlo, pero hazlo como a mí me gusta que me lo prepare. ¿Y cómo le gustaba al profeta? ¿Por qué? Porque una forma era el arte culinario en Sidón y otra era en Samaria. Imagínate que alguien vaya a tu casa y le diga, no sé, manita, hágame un arroz con bistec, pero a mí me gusta sin cebolla. Eso sí, el tomate pero bien picadito, porque casi no me gusta sentirlo. No soy yo por si acaso. Y me lo acompaña, eso sí, con 3, porque no puede ser de menos, 3 maduros fríos. Arroz, no poco. Y me lo acompaña con un juguito de naranja. Puro, sin hielo, pero bien caliente. Eso sí, recuerde que sí, me lo tiene que servir máximo en 30 minutos. Dice, tiene aquí, tiburón, que viene acá, que su empleada. ¿Quién no podría decir eso, hermano? Vaya, para que le hagan, diga cualquiera. El profeta se toma, mi amado hermano, se toma la molestia de decirle a esta mujer hasta cómo debe de hacérselo. Hermano, es que cuando Dios se toma la molestia hasta para poder ser fieles en esta parte, Dios también me dice a mí, y no lo vas a dejar en tu casa, me lo tienes que traer a mi casa donde yo he puesto mi nombre. ¿Sí? Hay gente que dice, yo no diezmo, pero eso sí, con la plata del diezmo a mí me gusta dar de comer a la gente debajo de un puente. Hermano, eso hazlo con lo que te queda, pero con lo que es de Dios tienes que hacerlo conforme Él lo ha dispuesto y donde Él lo ha establecido. Le dije que es la forma
tienes que traérmela a mí primero, tiene que tener una dimensión exacta, pequeña. Porque eso sí le digo, siempre lo que nosotros podamos traer a Dios será pequeño, sin importar lo grande que podamos llegar a traer. Siempre será ante los ojos de Dios algo pequeño. Y tiene que ser cocida debajo de la ceniza, es decir, no al fuego vivo, sino al calor. Al calor. Mira que ahora se cocina hasta sin aceite. Gloria a Dios por esa última tecnología que ha venido. Porque si fuera con aceite, ya muchos ni estuvieran comiendo. Y obviamente, ojo, mira la exigente del profeta. A la última parte, ¿qué le dice? Vamos, léalo, ¿qué dice la última parte de esos requisitos? ¿Qué dice? Tráemela. Oiga, mire usted, bien atendido el profeta, y me la trae, por favor. Ni siquiera dice, me avisa cuando esté para ir a verlo, no, tráemela. Y si la mujer vivía al otro extremo de la ciudad, no lo sé, pero me la trae, por favor. Mi hermano, y ahí, luego dice, y después que me la hayas traído, yo me la haya comido, ¿qué dice el Señor allí? Harán para ti, es decir, te volverás a meter en la cocina y comerás tú y tu hijo. La pregunta es, todo esto, mi amado, que el profeta le hace saber a esta mujer, ¿ella estaba obligada a hacerlo? No. Y por esa misma razón, el profeta de manera instantánea le da una palabra. Porque esta mujer, mi amado, desconocía del Dios de Israel. Desconocía totalmente del Dios de Israel. Antes de dar lo que sigue, hay un texto bíblico que quiero compartir contigo, el cual dice, y acompáñame por favor, ven conmigo al libro de Números capítulo 15, no quiero dejar a un lado las referencias. En Números capítulo 15, verso 18 al 20, también cosa podría leer. Dice el Espíritu Santo allí, Números capítulo 15, verso 18 al 20, dice, háblale a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. Quiero resaltar esto, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí? De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así lo ofreceréis. ¿Pero de qué? De lo primero. A mí me preparas y me lo haces primero a mí. Seguidamente, mi amado, seguidamente. Cuando yo voy al libro de Job, capítulo número 41, Job, capítulo 41, versículo número 11, hay algo que tú y yo debemos de tener muy, pero muy presente. ¿Qué cosa? Es lo que dice este siervo de Dios a la iglesia o a todo hombre. Dice el Señor ahí, ya lo tiene Job capítulo 41 verso 11, ¿me encontró? No lo quiero tampoco dejar pasar por alto. Dice el Señor allí, ¿quién me ha dado a mí primero? Ya visto de una manera muy general. Y la pregunta es válida. Dios pide lo primero de lo que podríamos nosotros llegarle a brindar. Pero la verdad, mi amado, siendo muy honesto, poniendo las manos en el corazón, todo lo que Dios nos pide, ¿acaso Él primero ya no nos lo dio? Si te pide diezmo, por decirlo ya de manera práctica, ¿acaso Él no lo puso en nuestra mano primero? Si nos pide algo, mi amado, Él ya nos lo dio. Triste sería o difícil sería que Dios me pida algo que no tenga.
Señor, pero ¿cómo es posible que me pidas algo que no tengo? Ni Elías se atrevió a pedirle algo que esta mujer no tuviese. ¿Amén? Aún la viuda que vio Jesús poniendo sus dos blanquitas, claro, tenía las dos blanquitas. Los 2 centavos, lo tenía. Si no lo hubiera tenido, ella jamás se hubiera acercado a la ofrenda para poderlo dar. Y esta mujer, aún en su peor necesidad, aún en su peor, digamos, de su vida tan difícil y dura, claro, tenía un puñado. El problema era qué hacer con el puñado. Si Dios se lo pide, ¿qué hacer con él? Si Dios te lo demanda, negárselo, comer y morir, o dárselo y esperar un milagro. Alguien que no es de fe dirá, yo me lo como, porque no es de fe. Más vale por lo menos haber comido bien un día que pasar hambre al otro día. Pero el que es de fe dice, no importa si como o no como este día, yo se lo doy en las manos del Señor y que sea Él el que decida qué será de mí para mi vida. Aleluya. ¿Quién me ha dado a mí primero? Dijo el Señor, para que yo restituya todo lo que hay debajo del cielo. ¿Qué dice el Señor? Me pertenece a la larga. No tengas temor, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Versículo número 14. Y aquí está, mi amado, el gran desafío para la mujer, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Yo creo que esa palabra fue revelada en ese momento en el corazón de ¿quién? De Elías. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ahora, si Elías se fue para allá o duró en el arroyo de Querit, duró 1 año, 2 años y medio restantes, la harina y el aceite. Si el agua en el arroyo se mermó a los 6 meses recién, la harina y el aceite no escasearía durante ¿cuánto tiempo? Digo yo, buen negocio, ¿verdad? Dar un puñado y su bendición es infinita. Que hacer mezquino con un puñado y seguir muriéndome de hambre todos los días. Así hay mucha gente, mi amado, que conociendo aún de Dios, se porta mezquinamente. El que abundantemente siembra, cosecha, también dice la Biblia. Pero el que escasamente también siembra, escasamente también segará. Mi amado, y la palabra fue dada. Entonces, la mujer, ¿qué dice? Versículo número 15. ¿Puedes leerlo conmigo, por favor? Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuánto tiempo comió? Muchos días. Verso 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. ¿Por quién? Por Elías. Y la mujer, mi amado, tenía aceite y harina para cada día, solo porque lo hizo conforme a lo que Dios había dicho. Mi amado, esta mujer le creyó a Dios. Le creyó.
Hay quienes han dicho, hermano, yo quiero salir de esta condición. Pero cuando Dios pone pruebas como estas, no la pasan. Hay hombres que han dicho, pastor, yo ya quiero dejar, para mí esto es una maldición. Siempre ando en esta condición, siempre ando limitado, siempre ando arañándome para poder completar el centavo. Yo ya me cansé, hermano. Ahí está tu salida. Esta es la solución. Sé fiel en lo poco para que Dios pueda darte lo grande, lo que tú esperas. Pero si no le crees y no obedeces tal como el Señor te lo ha pedido, mi amado, no le eches la culpa a Dios de tu deplorable situación. Sobre todo en el ámbito financiero, sobre todo. Mucha gente quiere de Dios abundancia, pero no puede ser fiel cuando Dios lo bendice. Cierra su corazón, cierra, mi amado hermano, si digamos su brazo. Se hace mezquino, se hace duro. Solo quiere recibir, pero cuando Dios le pone situaciones para que se manifieste en amor, en liberalidad, mi amado, restringe su alma. Siempre lo he dicho y me mantengo, no da el que quiere, ni el que tiene, da el que ama. Amén. Que Dios bendiga su vida, hermano. Sí, espero que su oremos al ejemplo de Dios. Y en este último cántico que vamos a tener, aprovecharemos y vamos en Dios también a poder ser participantes de la bendición con la que Él, aún en tiempos de escasez y de muchas limitaciones, el Señor nos sigue todavía.